Ustedes vieron el video que les presenté en YouTube, que les pedí que si uno tiene que hacer un dibujo de una cosa cualquiera, en este caso la palabra cola, ¿qué es lo que se le viene a la mente cuando uno piensa en esa palabra? Y habitualmente lo hago personalmente cuando hacíamos los prácticos presenciales, pero entonces acá lo tuve que hacer de esta manera. Y rutinariamente, es como que una clásica en nuestra materia, aparecen diferentes dibujos, por ejemplo, estos dibujos, ¿no? Y esto ya nos permite pensar varias cosas. Primero que es una prueba, vamos a decir, empírica, de que no todo el mundo entiende lo mismo ante una misma palabra. Entonces, ante la palabra cola, uno puede sonar igual, pero se representa en la mente de cada uno de diferente manera. Eso es lo que ocurre, después lo vamos a estudiar, con el concepto de la salud. La salud es una palabra, pero que adquiere diferente representación en la mente de cada uno. Y eso tiene consecuencias que son importantes. Eso les conté en el campus, en el video creo que les he mostrado, que este fue mi favorito. Era un cajero, la cola de un cajero, estas son personas vistas desde arriba en un cajero, y acá había un problemita con la, no sé, con la vereda, por eso estaba esta inflexión, una imaginación brillante de este alumno, me acuerdo. Bueno, ¿cuál es el tema con el tema de los conceptos? Que hay tres niveles. Un nivel que es el de la cosa en sí. Es decir, cómo yo me imagino que es, por ejemplo, una cola. O por ejemplo, la salud. ¿Qué imagen tengo yo de ese concepto? Eso se relaciona, a su vez, con otros conceptos en mi cabeza, ¿no? Entonces, si yo digo, la cola es un peinado, lo pongo en relación con, no sé, eh, un peluquero, un peine, lo que sea. Y eso tiene relación con lo que yo hago al respecto, digamos. Es decir, yo tengo que mejorar la cola y la pienso como un peinado y tengo esos elementos en la cabeza en relación, bueno, la peino, la corto, la tiño, lo que sea. Ese es el punto con pensar el concepto de salud. Entonces, yo les contaba en el teórico, en la microclase, que la salud es un concepto polisémico que nos tenemos que reflexionar. Digamos. Por ejemplo, ¿una apendicitis es un problema de salud? ¿Quién se anima a responderme eso? Sí, Doc. ¿Por qué es un problema de salud? Manuela creo que habló. Porque después de haberlo estudiado fue como un acuerdo en que determinamos que es un problema de salud que no nos ¿Pero por qué? permite ¿Qué mantener es lo que...? no nos permite mantener la normalidad, digamos. Claro, pero la pregunta es, ¿qué tiene una apendicitis que te hace pensar que es un problema de salud? ¿Qué tiene de especial la Que apendicitis? afecta al bienestar físico, ¿puede ser? Bueno, esa es una posibilidad, ¿no? Y ese problema de salud, que además es una enfermedad, y ahí hay un primer concepto que quiero que vayan tomando nota, no es lo mismo enfermedades que problemas de salud. Las enfermedades son problemas de salud, pero no todos ¿Enfermedad los sería problemas de salud. alteración del equilibrio? Después vamos a hablar sobre qué es una enfermedad. Pero en principio la cuestión es, una enfermedad es un problema de salud, pero no todo problema de salud es una enfermedad. Eso lo dejamos por ahí picando para que después lo retomemos. La dislipidemia, es decir, aumenta los lípidos en sangre, tengo colesterol alto. ¿Es un problema de salud? Mm, No, doctor. Depende Depende. ¿De qué depende? Porque, tipo, ¿sí o no? de las complicaciones que genera en la vida diaria de la persona que convive con esa patología. ¿Sí? Claro, pero guarda que si pienso que la dislipidemia es una patología, ya la estoy poniendo dentro de una caja, la estoy conceptualizando como una enfermedad. Doctor, ¿no La tendría que cuestión es, Depende de cómo lo del perciba la problema persona. de su, o sea, de su estado de vida? De claro, cómo pero es. fíjense esto, tengo colesterol, no sé, de 400 miligramos por decilitro, altísimo. Yo me siento bien. ¿Y entonces? ¿Es un factor de riesgo o no? Bueno, es un factor de riesgo, claro, es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Ahora,
que yo tenga un factor de riesgo, y esto es una cosa que vamos a estudiar después en la parte de epidemiología, no me condena a tener la enfermedad. Un factor de riesgo aumenta la probabilidad de un evento, pero no garantiza que tenga el evento, así como tampoco que no lo tenga me garantiza estar a salvo del evento. Así, yo puedo infartar teniendo o no dislipidemia, ¿no es cierto? Por supuesto que si tengo dislipidemia tengo más probabilidades de infartarme, pero no tengo comprado el ticket del infarto si tengo dislipidemia, así como tampoco tengo garantizado no infartarme si no tengo dislipidemia, ¿no? Entonces, vuelvo al tema. La dislipidemia es un factor de riesgo, muy bien. La pregunta es, ¿quien tenga dislipidemia tiene un problema de salud? Eso es una cuestión que ya no está tan claro con la apendicitis, sin duda es un problema de salud. Si no intervengo, hay una tasa de letalidad altísima. Muy bien, ahí lo discutimos, porque ahí está claro. Ahora, la dislipidemia, que es una alteración de los valores de los lípidos en la sangre, que yo me siento bien, pero que me conlleva un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Cómo pensamos ahí? Pero Puede entonces ser no es un y no, problema, porque no es seguro. no sería que no es un problema hasta que le afecta a la persona en sí. Exacto. No, depende de cada persona, doctor. Y yo en este segmento les estoy preguntando. ¿Qué Yo creo que piensan? depende, yo creo que No, depende cómo lo descubras, porque si vos te sentís bien y lo descubriste con un análisis de rutina y vos te sentís bien, pero si lo descubriste teniendo un infarto, bueno, ahí ya pasa a ser, ahí sí pasa a ser un problema de salud, una enfermedad. Claro, pero consideren que si yo recién descubro mi dislipidemia cuando me infarté, ya, digamos, el sentido de proteger, de cambiar los hábitos alimentarios, qué sé yo, pierde sentido, digamos, porque ya me infarté. Bueno, no hay Pero, una... A ver, disculpe, la cuestión yo acá creo es, que, la pero, dislipidemia es un ejemplo de que tengo un valor anormal en la sangre, ¿no? Como otro valor anormal puede ser. Entonces, es la anormalidad, en todo caso, de cualquier cosa, de la dislipidemia, de los glóbulos rojos, de la glucemia, un problema de salud, es una cuestión ahí que hace ruido, ¿no? Porque si yo tengo dislipidemia, pero me siento bien, para controlar mi dislipidemia voy a tener que cambiar conductas o hábitos. Por ejemplo, no comer más asado, mayonesa, ni pan, hacer ejercicio, qué sé yo. Y por ahí eso me hace sentir peor, digamos, porque yo quiero comer pan, mayonesa y asado. Entonces ahí estaríamos cambiando algo que sería un valor anormal del laboratorio, que yo me siento bien, pero que en pos de no tener una complicación futura, que tampoco es seguro, tengo que perder mi bienestar. Y ahí, ¿qué es un problema de salud? ¿La dislipidemia o las cosas que nos hacen perder el bienestar, pero que nos ponen, vamos a decir, a salvo de las dislipidemias? Siendo que aparte no tengo garantizado ni que me voy a infartar, ni que no me voy a infartar. Esa es la complejidad de ese tema. Los escucho un ratito más y seguimos. puede ser entonces que la dislipidemia no representaría un problema de salud a menos que la persona tenga que ir al médico, o sea, que ir al, o sea, que tenga que presente un problema físico o que lo saque de su vida normal y tranquila, y ahí sí representaría un problema de salud. En cambio, en la apendicitis no podés zafar, hablando burdamente, de ir y atenderte, no es algo que vos puedas evitar hacer porque si no sí vas a tener un problema grave, digamos. Claro, vendría a ser algo, o sea, el problema de salud vendría a ser algo eh, subjetivo y la enfermedad objetivamente, o sea, yo la dislipidemia la puedo ver en un análisis, entonces sería algo objetivo, ¿puede ser así? Doc, Es que no necesariamente puede ser un problema de salud tener dislipidemia, porque hasta que no se manifieste ningún síntoma vos podés estar de lo más bien, como dice el doctor. El problema Y podría ser, ahí estaría. considero que el problema de salud sería cuando la propia persona lo considera como un problema,
Puedes Exacto. tener la enfermedad, pero vos estar bien, digamos, y tomarlo bien, digamos, y seguir los pasos de la curación, del tratamiento, digamos. Bueno, después Claro, hay seguimos con mucha esto porque gente. yo les quiero, los interrumpo para decirles esto. No hay una respuesta correcta. Es un dilema, justamente, que quiero que pensemos en eso, ¿no? Mucho de nuestra materia tiene que ver con que reflexionemos, ampliemos nuestra mirada, pensemos otra cosa a lo que ya estamos acostumbrados a pensar, y luego tomamos una Claro. posición, nada más. Ahora, la última. ¿Es el tamaño de los senos un problema de salud? Es decir, una mujer, una chica, que quisiera tener senos más grandes y entonces se quiere operar porque se siente mal por tal motivo. ¿Es un problema de salud? Podría ser un problema de salud si fuera al revés. Si ¿Cuál? tiene, ¿Qué si sería tiene lo revés? que tenga los senos muy grandes y le cause problemas en la espalda. No, ya sé, bueno, pero yo hice el otro ejemplo a propósito. No, pero Claro, pero psicológicamente también eso afecta. Claro. Entonces, ¿qué claro, pasa? si le afectan su bienestar y de verdad no le permite continuar con su día a día o la molesta constantemente, le está generando un problema de salud. Para mí no es. Y lo puedo relacionar con la dislipidemia, que es algo que quería decir que un compañero dijo, a menos de que se haga un análisis y se entere y ahí se dé cuenta que tiene el problema. Si una Sí. persona sabe que tiene dislipidemia, pero no le importa, ¿quién soy yo para decirle, mira, este es un problema médico y tenés que vivir preocupado por esto? O sea, sí, como médico lo podés aconsejar, pero no sé si puedo decir, Como este es un médicos, problema después, médico de esta persona. como médico, después vamos a tener que pensar si tenemos que decir que tenés que quedarte preocupado por toda tu vida, digamos, ¿no? Algo así, no sé, no podemos pensar sobre eso. Pero la pregunta es, me siento mal con mi cuerpo, quisiera ser de otra forma. Por ejemplo, es un ejemplo que pongo porque es muy frecuente, hace un tiempo esto era frecuente, el hecho de que las quinceañeras pedían a cambio de un viaje a Disney una cirugía plástica. Estoy poniendo un ejemplo de cualquier cosa, pero tiene que ver con esto. Alguien se siente mal con su cuerpo, lo que sea. Estoy gordo, estoy flaco, tengo tal alteración, tengo más o menos senos, lo que sea, y entonces me quiero intervenir quirúrgicamente porque me siento mal y de esta otra manera me voy a sentir bien. Entonces, esta cuestión estética, ¿es un problema de salud? Yo creo que Es sí, la un problema de relacionaría, autoestima. No lo sería un problema de relacionaría con una autoestima. persona que quiere cambiar de género y le afecta mucho psicológicamente Bueno, y puede ser un cualquiera. problema de salud. Eso, o tengo la nariz así, la quiero tener de otra forma, me tiñe el pelo, lo que sea. Lo que Pero, sea. ¿Es un problema de salud? profesor, yo creo que estamos rondando siempre ante, primero que nada, las respuestas son claramente subjetivas, pero estamos rondando sobre conceptos construidos a partir de la sociedad en la cual se vive en ese momento, y el hecho de pensar si es o no un problema de salud el que una persona se quiera operar los pechos, ya sea para reducirse o para agrandarlos, porque siente que no se concibe de acuerdo a los estándares impuestos por el mercado que en ese momento opera, a partir de lo que podría llegar a ser un sistema capitalista, donde todo el tiempo se juegan con nuevos modelos, nuevos roles, para poder así seguirlo, y si una persona se siente o no más o menos adaptada a ese espacio social en el cual vive. Entonces, ¿qué es un problema de salud? ¿Qué es una enfermedad? Porque estamos hablando de problemas de salud, no de enfermedades, que usted lo dijo, no es lo mismo. Siempre vamos a terminar en algo mucho más complejo y profundo de qué es aquello que construye la subjetividad o subjetiviza a esa persona para poder llevar a decir, no me siento bien, me siento mal, siento que esto es un problema de salud o afecta a mi vida. Es decir, ¿quiénes somos nosotros para decir, esto es un problema de salud? Porque creo que terminamos yendo a eso, ¿no? ¿Qué es un problema de salud? No si esto es o no es un problema de salud. ¿Qué es un problema de salud? ¿Y cómo puede ser que nosotros construyamos lo que es un problema de salud y lo impongamos ante un cierto grupo de personas? Digamos, la apendicitis es una enfermedad. Yo creo que también va por eso, de quién marca y quién construye un concepto. Exacto, y ese es el punto, porque acá la cuestión es, estamos tocando lo que es la salud. Y eso lleva a consecuencias. Porque si yo pienso
que la salud es no tener una enfermedad, es una cosa, y si pienso que la salud es sentirse bien, es otra cosa. Nos lleva esa postura ontológica y epistemológica que tengamos de un concepto a conductas y a decisiones diferentes. Y eso es un tema, porque la salud también es un derecho. Entonces yo entiendo que la salud es un derecho, y entiendo que la salud es sentirme bien. Por supuesto que toda la subjetividad de la persona es tenida en cuenta. Entonces, ¿quién tiene, como dice la compañera, yo no tengo ningún derecho en opinar sobre la subjetividad de otra persona? Si esa persona se siente bien de esta manera, bueno, es su derecho y es el derecho a la salud. Ahora, si entiendo que la salud es no estar enfermo y alguien viene y me dice, me siento mal por tal motivo, y yo pienso que la salud es no estar enfermo, voy a decir, bueno, usted no tiene ningún problema de salud. ¿Se entiende? El problema es cuando confundimos salud con normalidad o salud con no estar enfermo. Porque Doctor. eso es a lo que voy. Cuando uno va por ese camino, las consecuencias de esa postura tienen que ver con la práctica de la medicina y con la práctica de los servicios de salud. Y otra cosa que nos tengo que preguntar, que después vamos a seguir sobre eso, es, entonces, ¿qué tiene que ver el sistema sanitario, que tenemos que ver los médicos, todos los profesionales de los servicios de salud? ¿Qué tenemos que ver entonces con la salud? Eso vamos a ir planteándolo en el transcurso de estas clases. Escucho. Sí, le consulto, si entonces la salud es un derecho, ¿por qué en ese caso el sistema sanitario cubre aquellas cirugías, por ejemplo, apendicitis o cirugías que se consideran de riesgo para la salud y no una operación estética, por ejemplo? Si creemos que Porque un lo que derecho. justamente estamos planteando es esto. Cómo se entienda a la salud en su concepción ontológica tiene que ver después con lo que se haga con eso. Y si un sistema de salud entiende que la salud es no estar enfermo, todo lo que tenga que ver con el bienestar, pero que no sea una enfermedad, no va a estar entendido como un problema de salud. Justamente eso es lo que estamos tratando. ¿Qué es un problema? ¿Qué es la salud, por empezar? Y acá presento esta cuestión. Si yo entiendo que la salud es no tener una enfermedad, entonces, por empezar, que es un concepto negativo en el sentido de que no existe el concepto de salud, existe el concepto de que conozco lo que es una enfermedad, busco una enfermedad. Bien, si no tengo enfermedad, a la vista, no tengo un problema de salud. Eso es un problema. Porque ahí no tengo el concepto de la salud, tengo el concepto de enfermedad. Y digo, como no tengo enfermedad, tengo salud. Pero la salud todavía nunca la pensamos, digamos. Estamos viendo a la salud como la contraparte de la enfermedad. Y, vamos a decir, la cuestión de quién decide que alguien está o no enfermo, justamente no es el sujeto, no es el sufriente. Es alguien, un tercero, en general un médico, que dice usted tiene o no tiene tal cosa, mediante una técnica diagnóstica, lo que sea. Esa es una forma de entender la salud. Y acá lo que vamos a hablar es de tres maneras, de tres formas de entender la salud. Y después lo voy a dejar, vamos a abrir un segundito, un momento de debate para pensar qué ocurre en nuestra sociedad. Nosotros, ustedes, hasta ahora, ¿qué pensaban que era la salud? ¿Qué ocurre en nuestros servicios de salud? La sociedad, ¿cómo entiende la salud? ¿La entenderá más bien como esto, como la ausencia de enfermedad? O, otra posibilidad, es cuando entendemos a la salud como normalidad. Y acá hay un tema que vamos a tratar cuando estemos en la parte de epidemiología, pero lo adelanto. La normalidad, el concepto, ¿se acuerdan de la curva normal? ¿Habían escuchado la curva normal, la curva de Gauss? Lo normal, después lo vamos a aprender y es un concepto que por ahí cuesta pensar, pero es de una distribución de observaciones lo que ocurre entre la media y el 95% de alrededor de esa media. Es decir, de alguna forma, lo que le ocurre al 95% de la población. Eso es, matemáticamente, lo normal. Es decir, que lo normal, desde la matemática, es lo más habitual, lo que le ocurre a la mayoría. O sea, si el 95% de las personas tiene entre tanto y tanto de glucemia, eso es el valor normal de glucemia, porque está dentro de un intervalo
entendido como normal en el contexto de la estadística. Ahora, lo normal no necesariamente es lo deseable. Es decir, si yo tengo, no sé, el 95% de una población tiene sobrepeso u obesidad. Eso puede ser normal en términos de que es lo más frecuente, pero no es lo deseable desde el punto de vista de los factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, lo más frecuente no necesariamente es lo más deseable. Otro problema que tenemos con el concepto de normalidad es que se puede pensar como una forma de control social. Es decir, si decimos, en el ejemplo que estábamos desarrollando, el 95% de la población del mundo es heterosexual. Entonces, todo lo que esté por fuera de ese parámetro normal es anormal, entendido como no deseable. Ergo, todo lo que no sea cis y heteronormativo está por fuera de lo deseable del cuerpo social. Bueno, esa es otra cuestión de cuando uno confunde la normalidad con algo deseable. La normalidad, desde la perspectiva estadística, es una distribución que podemos estudiar que tiene que ver con lo más frecuente de una población. Y no necesariamente eso implica algo que, por así decirlo, sea deseable o esté bien o esté mal. Entonces, en la práctica de la medicina, el concepto de normalidad sirve hasta un punto cuando uno dice, bueno, si el 95% de la población tiene hasta tantos miligramos por ciento de glucemia, si alguien tiene mucho más que eso, posiblemente tenga un problema con el metabolismo de los lípidos, de los glúcidos. Y se opera con esta herramienta para decir, qué sé yo, tiene o no tiene diabetes, tiene o no tiene anemia. Eso es, de alguna forma, la utilidad que tiene en la práctica de la medicina. Pero también tiene como, vamos a decir, una contracara de desventaja, que son todas las otras cuestiones que entonces, lo que no sea entendido como lo más frecuente, se patogiliza y se lo pone dentro del cajón de una enfermedad. Y eso es otro problema. Además que cuando hablamos de normalidad, hay una especie, si decimos el 95% más frecuente, es como una especie de intención, en última instancia, de que todo el mundo sea uniforme. Es decir, 95% iguales, en términos de alguna variable. Todo el mundo con la glucemia entre acá y acá, todo el mundo con ciertos parámetros entre acá y acá. Todo lo demás es, vamos a decir, anormal, y se entiende lo anormal no como lo poco frecuente, dentro de un espectro de variedad, sino como lo no deseable. Ese es un problema. Cuando confundimos lo anormal como algo no deseable. Entonces ahí en el apunte que planteo de nuestra asignatura, hablo de eso llevado a un extremo en regímenes totalitarios, lleva al genocidio. Porque queremos que todo el mundo sea así, qué sé yo, de tal raza. Todo lo que sea por fuera de eso es indeseable y por tanto dispensable. Bien, eso es lo referente a la cuestión de la normalidad, muy por arriba, porque después lo vamos a estudiar más adecuadamente más adelante. Y finalmente la OMS, que entiende la salud como esto, ¿no? El completo estado, a ver si corro esto porque capaz que no vean la pantalla, el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Entonces acá la OMS habla de que la salud es algo, vamos a decir, parecido a lo que sería el bienestar, no solamente físico, o sea, no es únicamente la ausencia de enfermedad, como si fuera el primer concepto, sino que me sienta bien física, psíquica y socialmente, y no solamente que no esté enfermo. Y ahí es donde entra la cuestión de la subjetividad. Es decir, yo soy el dueño de mis sensaciones, y yo me defino como con o sin bienestar, y por tanto con o sin salud. Hay un problema con el concepto por tanto el concepto de bienestar es subjetivo, y depende de la persona que está frente a nosotros y nos dice, me siento mal, yo no soy nadie para decir, no, usted se siente bien porque no tiene ninguna enfermedad, porque no tiene ningún parámetro de laboratorio alterado. No, si la persona me dice, me siento mal, por algún motivo, perdió su bienestar, entonces, desde esta perspectiva, no tiene salud. Entonces acá la subjetividad es algo valioso, digamos, es
porque vivimos en un mundo, una de las cosas que había visto en el foro, decían algo así, tenemos que ser, no sé, positivistas, algo así, y ahí hay que, positivista, no es, el positivismo no es, una postura optimista ante la vida. No sé si alguna vez alguien confundió ese concepto en el foro. El positivismo es un sistema ideológico, donde se valora fuertemente a la objetividad. Bien, esto es subjetivo, y desde nuestra perspectiva, lo subjetivo no está subvalorado, como lo plantea la corriente positivista. Ahora, hay un problema con esta cuestión de la salud entendida como completo estado de bienestar, que son las palabras completo y estado. Hay más problemas, pero estos son los más importantes. Primero que la salud, si es un estado, es una cosa estática, o es un proceso. Esa es una discusión. Y la otra es, ¿quién tiene un completo estado un completo bienestar? Eso es otra cuestión. Hay un psicoanalista que lo habrán escuchado, Freud, bueno, que plantea directamente, es imposible tener un completo estado de bienestar. No. Entonces hay una cuestión acá, hay muchas más definiciones de salud, que son las tres, vamos a decir, conceptualizaciones, unas que lo presentan como la no enfermedad, la normalidad, hay otras que hablan del equilibrio, la adaptación, otra como el bienestar. Y esto que estoy mostrando, este panorama de conceptos, son más o menos los más importantes, vamos a decir, los núcleos de esos pensamientos. Y el problema es lo que veníamos pensando. Dependiendo de cómo entienda el concepto de salud, bueno, voy a actuar en consecuencia. ¿Cómo voy a actuar en consecuencia si soy un médico, como ustedes dentro de 4 años? ¿Cómo voy a actuar en consecuencia si soy un, no sé, ministro de salud? ¿Cómo voy a hacer? Siempre va dependiendo, de alguna forma relacionado, a mi concepción conceptual, digamos. Doctor, una pregunta. Sí. Volviendo un poquito para atrás para no perder el hilo. Entonces, si la enfermedad o lo que le esté pasando a la persona no representa a la mayoría de la población, digamos, ¿no se considera entonces como un problema de salud? Puede ser que se considere problema de salud, pero no enfermedad a lo que le está pasando a esa persona. No, lo que estoy planteando acá, y les digo de vuelta, no hay una respuesta correcta, no es que, bueno, y entonces el concepto de salud que sirve es tal. No vamos por ahí. Estoy planteando que hay 3 o 4 formas, o más, miles de formas, pero estas son las 3 más o menos nucleares, que se pueden conceptualizar la salud, punto, y que dependiendo de cada una de estas formas van a haber consecuencias, digamos, van a haber acciones que se puedan, que un profesional va a tener, va a realizar, y que depende mucho de eso. La pregunta es, ustedes, ¿cómo entienden la salud? Digamos, si tuvieran que pensar ustedes cómo generalmente entienden la salud, su propia concepción de salud, ¿para dónde tira? ¿Para cuál de estos 3 conceptos tira? Profesor, yo pienso que para diferenciar también y saber qué límites tiene de la salud, sería bueno también aclarar qué concepto tiene la enfermedad para saber hasta qué límite llega la salud de diferencia de la enfermedad. ¿Puede ser eso o no? Vos sabés que se entrecortó mucho tu intervención y no entendí bien la pregunta. Mientras estoy leyendo el foro para ver si algo me perdí porque no podía ver las 2 pantallas al mismo tiempo. Lo escucho mientras. Creo que dijo algo como que deberíamos saber los conceptos de enfermedad para ver hasta dónde llega el concepto de salud, o cuáles son las concepciones de enfermedad para ver hasta dónde llega el concepto de salud. Pero justamente ahí estaríamos como en una encrucijada en la que, bueno, entonces lo que no es enfermedad es salud, y es como muy reducido ese concepto de salud si lo vemos así nada más, como si no está enfermo, está sano. Porque es justamente capaz como se veía hace un tiempo, de que, bueno, no tenés una enfermedad, no tenés algo que pueda diagnosticar con signos y síntomas, entonces estás bien, estás en perfecto estado de salud. Y sin embargo ahora no, por lo menos
ya ni no solo de los médicos, sino ya ni el común de la población, no quiero generalizar, pero estoy generalizando, no es que alguien te va a decir, no, estás perfecto de salud, si vos decís, me siento mal, estoy haciendo terapia, y en cambio hace un tiempo, bueno, capaz, sí teníamos ese límite de si no está enfermo, está sano. Bien, por eso el concepto de salud, digamos, insisto en esto, no hay una correcta. Por supuesto que nosotros vamos a entender, si queremos entender, si usted me dice, ¿y usted qué piensa que es la salud? Y por supuesto que es algo, por más que no estoy muy de acuerdo con esta concepción de la OMS, por estos motivos de completo y estado, claramente vamos a tomar la salud como una cuestión, una sensación cercana al bienestar, digamos. Desde esa perspectiva entendemos la salud en esta asignatura y en las asignaturas de salud pública. La salud, en este contexto, no es solo la enfermedad, no es solo ser normal. Tenemos problemas, hay más problemas con esas formas de entender la salud que con el problema de entenderla como bienestar. Una cosita, estoy viendo acá en los chats que hay, no sé qué ha ocurrido, me gustaría que ocupemos los chats, el chat del Zoom para hacer preguntas o argumentaciones, digamos, ¿no? No para esto que ha ocurrido acá, que se están riendo, no sé qué ocurrió antes. Lo último que pude ver es que los hombres también se quieren operar, por supuesto, estaba planteando esto desde cualquier perspectiva, es cualquier persona que piense que con su cuerpo tal cosa, ¿no? Sea biológicamente varón, mujer, lo que sea. Por supuesto que la cuestión estética y la cuestión de la subjetividad atraviesa a todo ser humano. Y después alguien hablaba de que el sistema es el problema, me interesa mucho también pensar sobre eso, porque hay una cuestión que tiene que ver con esto que vamos a afrontar en la próxima clase. Entonces, la cuestión es, cada uno de ustedes, tomo un ejemplo, si uno tuviera que dibujar a la salud y cómo resolver un problema de salud, ¿qué dibujaría? Porque habitualmente cuando decimos dibujen a la salud, ocurre que a veces dibujan, qué sé yo, una plaza, el sol, gente contenta, riendo. Y hay otro grupo de personas que dibujan médicos, cuchillos, bisturí, jeringas. Acá dice, yo dibujo un hospital, dice. Claro, bueno. Entonces, hay una cuestión. Acá dice, dibujo a alguien que se vea pleno, una familia feliz. Entonces, ven que hay una cuestión de que una cosa es entender una sonrisa como la salud, el sol, la plaza, eso es más cercano al bienestar. Y otra cosa es entender a la salud como, como algo que tiene que ver con los hospitales, las jeringas, los bisturís. Ahí hay una pista de cómo estamos entendiendo la cuestión de la salud. Por supuesto, siempre hay un 50 y 50 más o menos. Cuando uno piensa en la salud, bueno, hay por un lado cuchillos y por otro lado sonrisas, ¿no? Hay que pensar eso, ¿de dónde viene? Disculpe, doctor, en ese caso Sí. no tendría que ver también en definir o identificar antes de describir a la salud, si me estoy refiriendo a la salud de una persona en particular o de un grupo de personas o en general, por ejemplo. Claro, cuando hablamos de las asignaturas de salud pública, nosotros no estamos todo el tiempo pensando a nivel poblacional, ¿no? La salud de la población, no de cada una de las personas. Pero también les puede servir esto para pensar la salud individual, cómo se piensa alguien y cómo se piensan ustedes. Ustedes no son cualquier persona, por muchos motivos no son cualquier persona, pero en este preciso momento son micromédicos dentro de 4 años, que no va a pasar, miren, dentro de un suspiro van a ser médicos y van a tener un paciente enfrente de ustedes. O pueden ser directores de hospitales o qué sé yo. Entonces, esta pregunta tiene relevancia. Porque ¿cómo me voy a parar frente a mi paciente o ante un sistema si tengo que tomar alguna decisión? Doctor, una consulta. Hola. Escucho. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Usted qué concepción cree que debería tener, digamos, el personal de salud acerca de la salud? ¿Cree que, digamos, hay alguna concepción que va a tener, digamos, más sociológica o más personal? Claro. La cuestión es esta.
Yo no soy quien para decir cómo la gente debería pensar. Ahora, mi forma de pensar, y lo que vamos a hablar en esta materia, tiene que ver con la concepción de salud entendida como bienestar. Profesor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Nosotros estamos acostumbrados a estudiar cosas muy exactas en el sentido de que con razonamiento y con teorías, o sea, es algo que tenemos que ir aprendiendo Claro. y es fácil. Y esto es Sí. como un debate abierto y un cuestionamiento constante de cómo veamos la realidad, hablando tanto de salud o de cómo nosotros lo ejerzamos el día de mañana, ejercamos. Y no sé cómo entablar la materia porque es algo nuevo para nosotros y me gustaría saber cómo. Siempre hay esa dificultad, porque en esta primera parte, pues siempre uno quiere, qué sé yo, dice, el hepatocito, bueno, tiene esta forma, mide tanto, tiene tal característica, el núcleo, el citoplasma, bueno, no es así acá no hay certeza, digamos. Acá la cuestión es, no que ustedes digan, bueno, no es la correcta el bienestar, sino que puedan identificar esos conceptos. O sea, si yo digo, Juan se fue al médico porque se sentía enfermo, ¿qué concepto de salud maneja Juan? Si digo eso. Para mí, doctor, la salud sería más un equilibrio entre lo psicológico, físico y ambiental, digamos. Bien, Tratar de mantener un perfecto. equilibrio, Sí. sentirse sano y saludable, digamos. Hay todo No un más problema que con nada el tema, bienestar. sí, hay un tema con el concepto de equilibrio, pero vuelvo a la pregunta que hacía creo que María Belén. Es decir, ¿cómo estudiamos esta materia? Bueno, al principio la cuestión no es que les estoy diciendo tienen que pensar de esta manera. La cuestión es, conozcan los conceptos, identifíquenlos, a partir de ahí, cada uno piense como quiera cada concepto. ¿Sí? Entonces, si les digo, de vuelta, Juan consultó a su médico porque se sentía enfermo. No es lo mismo que ya Juan consultó a su médico porque se sentía mal, y no es lo mismo que Juan consultó a su médico porque tenía colesterol alto. Esos son 3 ejemplos de 3 conceptos de salud diferentes. Sería tener las herramientas para poder cuestionar en un cierto caso que se nos presente. Claro, porque a ver, volviendo a la actividad 1, tenemos esta... No, eso y también el hecho de no únicamente de que eso nos presente, sino que para que uno pueda tener una lectura crítica de la realidad. Volviendo a la actividad 1, relean lo que ustedes escribieron en la actividad 1. Aquellos que no copiaron y pegaron matemáticamente a Wikipedia, porque hay gente que hemos detectado que copió párrafos textuales, y eso no sirve ni a usted y tampoco a mí. Traten de hacer reflexiones propias. La cuestión es, fíjense lo que escribieron en las intervenciones de la actividad 1. Tiene que ver con una cuestión entendida como más bien el bienestar, o como una no enfermedad, o como la normalidad. Hay mucha gente que dijo de la solución a este problema, entonces son psicólogos, psiquiatras, fármacos. Entonces, si yo estoy diciendo que la solución a un problema, la ansiedad, tiene que ver con psicólogos, psiquiatras y fármacos, ¿qué concepto de salud estoy manejando? Yo, por ejemplo, fui entre los que nombró como parte de la solución lo de que haya como un gabinete de salud mental, digamos, disponible vía web y telefónica. Pero es porque yo he intentado buscar una solución que yo pueda dar, por ejemplo, estando dentro de un área gubernamental, por ejemplo, del Ministerio de Salud. Bueno, Porque... para ahí, María Carolina, escucha, y si vos estás dentro de un área de salud, justamente, de un Ministerio de Salud, vos podés plantear eso, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, fármacos, pero ¿hay alguna otra cosa que se pueda plantear que no sea eso? Claro, yo quería, por ejemplo, lo otro que puse fue como hacer, ahora se vio mucha información todo el tiempo, que no me parece mal que la gente esté informada sobre cómo higienizarse, lavado de manos, el cuidado, el aislamiento, cómo hacer una promoción, pero promoción de una como higiene, entre comillas, mental, o que se regule, por ejemplo, una cuestión de que el noticiero o la tele, pero no pueda estar pasando 24 horas malas, o sea,
desinformación, como medicamentos que no están aprobados y generando como ansiedad todo el tiempo. Pero es como que yo intentaba poner algo que de verdad esté segura de cómo se podría hacer, y eso que le estoy diciendo es como que lo tenía muy en el aire. No sé si uno puede limitar la transmisión de ciertas noticias o hasta dónde me meto ahí con la libertad de Claro. expresión. Claro, bueno, estamos hablando, a ver, tenemos que pasar a la próxima clase, porque si no se va a hacer largo y se nos está acabando el tiempo. Pero esto lo vamos a dejar para los prácticos del lunes. Pero justamente se trata de esto. Como las otras materias tienen conceptos que son concretos. Esto no es así, esto es complejo y no hay una respuesta correcta. Entonces lo que pretendemos acá es reflexionar con los conceptos que estamos estudiando, no hay una respuesta correcta. Pero si ustedes me dicen, en un problema, propongo psicólogos, psiquiatras y fármacos, y yo pregunto, ante ese texto, ¿qué es el concepto de salud que se está manejando? ¿Ustedes qué dirían? En ese ejemplo que estoy planteando, porque podría ser una pregunta de examen. Y yo creo que en ese caso específico ahí está tomando directamente a la ansiedad como un problema patológico, si le estamos derivando con Claro, una como una especialidad. enfermedad, exactamente. Claro, Si yo totalmente. digo, este problema va con psicofármaco, va con médico, listo, estoy entendiendo Claro, a no, la pero no ansiedad. de Claro, una. pero No a de lo que yo una al voy es que, por psicofármaco ejemplo, igual. Bueno, Apoyo pero sería esperen, como una pero sí, terapia. claro, sí, pero si pero tenemos escuchen, esas tres opciones primeras, claro, es la cuestión acá, directamente, les estoy indicando cómo manejarse con el concepto. Tenemos Claro. que elegir entre tres conceptos, bienestar, no enfermedad y normalidad, ¿no? Bueno, pues, X dice, la persona ansiosa, la ansiedad se resuelve con fármacos o con médicos. Eso, ¿a cuál de los tres conceptos va a remitir más? como Va a no remitir al enfermedad. de no No enfermedad. enfermedad. Claramente, Exacto. claramente, perfecto. Bueno, en ese caso, por ejemplo, pero si tendríamos otro Pero- caso, la ansiedad, si solicitaríamos otro tipo que no sea como, por ejemplo, dispersamiento, ejercicio, yoga o alguna, en ese caso se estaría considerando Eso. dentro de otro concepto a la Claro. ansiedad más Claro, como una situación claro. o un momento más que una patología de alguien, digamos. Yo puse Así todas es. las Bueno, opciones igual, o como sea, que tenían sí, pero una ahora quiero clave. pasar a esta otra parte, a la parte determinante de la salud, para que justamente ubiquemos esas intervenciones de otra manera. Porque la idea de esta primera actividad era que ustedes pongan eso y ahora van a empezar a tener que reflexionar sobre eso que pusieron. Vamos a pasar al tema de determinantes de la salud, porque veo que se nos va el tiempo, pero ni bien podamos, seguimos hablando. Y seguimos hablando sin duda el lunes.